Muy buenas tardes para todos, comunidad. El día de hoy tenemos un espacio diseñado para aprender a leer los errores RIPS. Vamos a hacer algunas recomendaciones mientras damos inicio, teniendo en cuenta la caída a nivel mundial que vimos hace unos minutos. Es posible que presentemos lentitud o en algunas demoras en la demostración. Les agradecemos muchísima paciencia. También les recordamos que para esta sesión es ideal que por favor la tomen a través de un computador para que puedan ir siguiendo los pasos, que estén concentrados en esta sesión. Si tienen alguna otra actividad por realizar, perfectamente pueden retirarse y pueden ver los videos de la grabación pues cuando ya la subamos. Muchísima atención y por favor que todas las preguntas que se realicen sean pertinentes a este espacio para que todos podamos sacar el máximo provecho y se puedan resolver la mayor cantidad de dudas relacionadas con cómo leer los errores de RIPS. El día de hoy nos va a apoyar Natalie con la capacitación, con este espacio. Les doy la palabra a Nata y ya, damos inicio. Gracias, Steph, por el abrebocas, por favor. Bueno, doctores, les comento, el día de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica. La verdad ha sido un poco difícil lograr como proyección de pantalla estos días por el tema de ingreso a las cuentas, ya que pues desde Salud no tenemos alguna cuenta en la que podamos validar los rechazos de los RIPS. Entonces, quisiera validar si dentro de las personas que tenemos en este momento conectadas, alguna se quisiera postular como voluntario para proyectarnos pantalla y hacer el ejercicio directamente desde su cuenta. Por favor, levantar la manito para yo revisar quién nos puede ayudar en este proceso si están interesados en poderlo hacer desde su cuenta. Listo, perfecto, doctor Luis Felipe Quiroz. Entonces, ¿te parece, por favor, si nos proyectas pantalla? Regálame un momento, por favor, que tengo alguna dificultad. Perdón, que está lloviendo y el internet está fallando. Vale, ahora no sé si Para no mientras... generar retraso en la reunión, ¿le parece bien si más bien otra persona se postula mientras se me restablece la comunicación desde del computador? Y qué pena, lo lamento. Vale, no te preocupes, de pronto alguien más quisiera revisar los errores directamente desde su cuenta. Doctora Luisa. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Le habla Sandra, asistente de la doctora Luisa. Hola, Sandra. Queríamos preguntar algo. Lo que pasa es que hemos hecho la factura, pero siempre nos sale rechazada. Ah, vale, Luisa, no es sistema de soporte. No, tienes que comunicarte directamente con el área de soporte. Ya por aquí en el chat te van a dejar cuáles son los canales autorizados para que puedas comunicarte directamente con soporte a revisar por qué se te están rechazando las facturas, ¿vale? Ok, sí, señora. Listo, Jessica. Hola, buenas tardes. Listo, Jessica, ¿nos podrías compartir pantalla y revisamos tu cuenta con los errores que has tenido? Listo, sí. Pues es una preguntita también que yo quería hacer. Ya comparto pantalla. Espérame un momento. Listo. Mientras la doctora Jessica nos comparte pantalla y logra Listo. ya como estar un poquito más estable, doctores, por favor, es importante que a esta sesión, como en esta sesión vemos únicamente cómo leer errores de RIPS, lo importante es que usted sepa cómo generar los RIPS desde Salud Tools, ¿cierto? Porque pues si no en esta capacitación, digamos que no va a ser fácil entender. Entonces, por favor, si usted aún no asistió a nuestras capacitaciones de cómo generar RIPS en Salud Tools, les vamos a dejar nuestro link de la landing donde están cargadas todas estas capacitaciones que hemos hecho de cómo activar y generar RIPS desde cero en Salud Tools. ¿Listo? Para que este espacio sea lo más aprovechado posible porque no vamos a ver activación de RIPS. Solamente vamos a ver cómo leer los errores. ¿Listo? Gracias, doctora Jessica. Listo. Pues mira, la verdad es que tengo un problemita pues me devolvieron la factura simplemente porque me dice que el concepto de recaudo, no sé. Listo, entonces si quieres, vamos a devolvernos un momentico a Salud Tools y vamos a hacerlo desde el principio. ¿Listo? Entonces,
Por favor, dale clic en cancelar un momentico, dale clic en salir. Entonces, recuerden, doctores, cuando ustedes ingresen a Salud Tools, si ustedes quieren revisar el estado de sus RIPS, se van a ubicar en el menú a la izquierda. Doctora Jessica, por favor, en el menú, vas a dar clic en la opción del menú a la izquierda y vamos a ubicarnos en la opción que dice reportes. ¿Listo? Entonces, por favor, Doc, a la izquierda donde dice reportes. Listo. Y desde ahí vamos a buscar la opción Reportes Colombia y vamos a la opción de RIPS. Listo. Entonces, desde aquí se les va a abrir una ventanita, ¿cierto? Que es como el estado de las solicitudes de RIPS que ustedes han hecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Les va a aparecer un ID, número de documento, que es la primera columna que aparece con el primer dato, que es el número el número de la petición o el número de la factura. Siempre va a estar como ahí el número. Si usted no genera RIPS por factura, simplemente le va a mostrar los primeros números. Las fechas en las que hizo la petición, en este caso la petición de la doctora es del mes de junio, el estado de los RIPS es completado y la solicitud, en este caso, mírenla con esta X que ven rojita, que fue rechazada. Es decir, se hizo el envío de manera exitosa, pero no se validaron, generó un rechazo a la validación de RIPS ante el ministerio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo revisamos cuáles son los motivos de rechazo de RIPS? Lo primero es darle clic sobre esa X. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros le damos clic sobre esa X, doctores, el sistema les va a descargar dos archivos. Un TXT y un Excel. Como es más fácil abrir el Excel, vamos a darle clic en el Excel. ¿Listo? Por favor, Doc, vamos a darle clic en el Excel. Sí. Listo. Si te abro, perdón, a mí no me carga. Sí, señora, ya. Ya te abro, listo. Espera un momentico que me cargue a mí aquí la pestaña. ¿Soy yo la única que no ve el archivo Excel? ¿O ustedes sí Sí, lo te ven? está viendo, sí. Bueno, ya no. Soy yo. Ven, y si no sale la X, sino el otro, un triangulito donde dice autenticación inválida. Quiere decir lo que mismo. la validación del usuario CISPRO está mal. Entonces tienes que ir a verificar el usuario CISPRO cuando sale el triangulito amarillo. Ok. ¿Listo? Listo, entonces gracias, ya veo el Excel. Entonces este va a ser el Excel. Si ustedes se dan cuenta, el Excel maneja 3 hojitas. Devuélvete otra vez, ¿no? Ahí al Excel. Señora, acá. Listo, sí, el Excel. Entonces, el Excel les va a mostrar 3 hojitas. ¿Listo? Entonces, ¿qué me muestra inicialmente la primera hojita? Me muestra todo, digamos que es como una información que me dice qué voy a encontrar en ese Excel. Por eso dice descripción. Me dice, mire, los campos que usted va a encontrar en este Excel va a ser una clase, una fuente, un código, una descripción, una observación y un path fuente. ¿Sí? Eso es como lo que voy a encontrar en ese archivo. Luego está la hojita de rechazos, la que más nos interesa conocer, porque la hojita de rechazos es la que nos dice la razón por la que nos están rechazando los RIPS. De hecho, ustedes van a encontrar 2 tipos de alertas en esa hojita. Una que se llama rechazo y otra que se llama notificación. La que dice rechazo es la razón por la que nos están devolviendo a nosotros los RIPS. Es decir, es la razón por la que no nos los aceptaron. La de notificación simplemente es una alerta. No es necesario corregir esas notificaciones. Por ahora solo nos vamos a concentrar en las que dicen rechazo, que miren que la doctora las tiene como marcaditas en amarillo. ¿Listo? Para facilitarnos un poquito mejor la vida, vamos a ubicarnos en esa opción de rechazos desde las columnas de observaciones y de path fuente. ¿Por qué observaciones? Porque observaciones me dice cuál es la razón del rechazo, es decir, cuál es el error. Y el path fuente me dice qué usuario está presentando ese error, ¿sí? ¿Qué número de usuario dentro del JSON es el que tiene el error? ¿Listo? Entonces vamos a ubicarnos en el primer rechazo. ¿Listo? Entonces, el primer rechazo que tiene la doctora me dice el valor del campo, concepto, perdón, ¿te ubicas ahí en el primero? No sé si ya te ubicaste, ¿sí? Ya, es que no lo veo. Se me demora mucho en cargar. Entonces me dice,
El valor del campo, concepto recaudado 0,4, no es válido para, me terminas de leer ahí, Doc, que no alcanzo a ver, por favor. Para el tipo de servicio, verificar tabla de referencia. Listo. Entonces, pregunta, ¿a qué se refiere con concepto recaudo? ¿Qué campo creen que es al que se refiere esta observación? O este error o este rechazo que me está generando el validado. ¿Cuál es el concepto de recaudo? El copago que recibió del paciente. Si fue por plan voluntario, tiene que colocar la opción que corresponde a los planes voluntarios, si es copago por EPS y eso. Listo, perfecto. Ese error de entrada es un error de facturación, ¿sí? Porque me dice que está hablando de un concepto recaudo. O sea, ya así a simple vista yo sé que el error no es de las consultas, el error no es de los pacientes, sino que el error está en la factura. Y como me dice que es que el concepto recaudo, como ustedes acabaron de escuchar a la doctora Luz Vargas, siempre que les diga concepto recaudo se refiere al copago, al copago. Entonces, ¿qué tenemos que ir a buscar? Tenemos que ir a buscar esos cargos que se facturaron para ver con qué concepto recaudo los reportó la doctora. ¿Listo, doctora Jessica? Entonces vamos a irnos a buscar esos cargos, por favor. Antes que Salud Tools. A Salud Tools, sí señora. ¿Recuerdas cuál es el número de la factura? La JB 10. JV10. ¿Esa factura es para un paciente particular o para un...? No, eso es una factura para prepagada. Listo, entonces en cargos vas a ir a aplicar exactamente los mismos filtros que usaste para generar esa factura. ¿Listo? Pues la verdad, ¿cómo así? No entiendo. ¿Te acuerdas qué hiciste para generar esa factura en cargos? Lo busqué uno por uno. O sea, cogí yo el mes y fui buscando uno por uno, porque como tenía todos los copagos atrasados, porque eso es ahora, entonces uno por uno lo fui buscando y pues. Entonces el problema es que ahora nos toca buscar uno por uno cuál fue el copago que ingresaste mal. Yo lo tenía por acá porque yo esta mañana lo revisé y pues yo de tantas capacitaciones que he asistido, pues ya sí aprendí dónde se mira el usuario y cuál era el usuario, entonces es este señor. Listo, entonces expliquémosle a los doctores cómo hacen esa búsqueda, porque ellos no saben. Entonces, sí. Para saber de qué usuario es el error, que miren que de hecho devuélvete un momentico a los errores, por favor. Entonces, aquí en los errores, al de errores, por favor. Ay, perdón, ¿errores? Listo, ahí. Entonces me dice que el concepto recaudo otra vez. Ay, espérame, acá, sí. Espérame que es que se me demora en cargar un poquito. Listo, entonces me dice, mire, dice observación, el valor del campo, concepto recaudo, 0,4, o sea, me dice qué campo, cuál fue el código que envié mal, 0,4 no es válido para el tipo de servicio. Verificar tabla de referencia. Y en el pad fuente me dice qué usuario es el que tiene ese error. Entonces miren que en el pad fuente me dice que el error está en el usuario 7. En el usuario 7. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hizo la doctora Jessica para saber cuál es el usuario 7? Fue a RIPS, a su módulo de RIPS y descargó los RIPS en formato Excel. Entonces, Doc, por favor, vas a irte a Salud Tools y vas a mostrarnos cómo se descarga el formato Excel de RIPS, por favor. La flechita, sí, que son los 3 archivos. Ajá, sí, señor. Entonces, básicamente. Se selecciona el Excel. Listo, entonces básicamente lo que hizo la doctora fue irse otra vez al módulo a la izquierda, donde está Reportes Colombia RIPS, ubicó la petición de RIPS y le dio clic en la flechita de descargar. ¿Listo? Entonces en la flechita de descargar, que es esa que ustedes ven en gris, se descargan 3 archivos, doctores. Uno es el JSON, que se llama así como JSON, solito JSON validación de RIPS. Otro que se llama JSON aseguradora, que es el que normalmente yo cargo para erradicar en las prepagadas y EPS. Y unos RIPS en formato Excel. Volvemos a abrir el Excel porque pues no sabemos cómo leer un JSON, entonces vamos a abrir el Excel. ¿Listo? Entonces, en el Excel, si quieres abrir que ya tenías abierto, solo era para que ellos supieran cómo descargar.
Entonces, en el Excel, ustedes igual van a encontrar que ese Excel se divide por diferentes hojitas. Al igual que el Excel de rechazos, doctores, también en la primera hojita me va a mostrar un resumen de lo que voy a encontrar en ese Excel. De hecho, SaludTools lo que muestra es como una tabla de referencia con las homologaciones de los campos. Entonces, ¿ya me abriste el Excel? Perdón, no lo veo. Ya, sí, señora. Entonces, Esta tablita. espérame a ver que me cargue, no me ha cargado, se me demora un poquito. Listo. Entonces, en la tabla de referencia, que se llama tabla de referencia SISPRO, ustedes van a encontrar una columna que se llama equivalencia en SaludTools, otra columna que se llama equivalencia en el archivo JSON y otro que dice enlace a tabla SISPRO. Entonces, la columna 2, que dice equivalencia en archivo JSON, es cómo se llama ese error en el JSON o cómo se llama ese error en los motivos de rechazo que me arroja el validador. ¿Listo? ¿Cómo se llama el error? Pero como ese campo no sabemos dónde está ubicado en SaludTools, para eso está la columna que se llama equivalencia en SaludTools. Por ejemplo, me dice que en el archivo JSON, el primer, digamos que ahí en la línea 8, me dice que el primer campo es tipo de documento de identificación, ¿cierto? Entonces, tipo de documento de identificación me dice que dentro de SaludTools se saca o se extrae ese campo del tipo de documento de datos del paciente. ¿Listo? Y así con todos los otros campos. Todo lo que diga formato de atención se refiere a la historia clínica. ¿Listo? Es decir, es un campo que convive dentro de la historia clínica. Entonces, hasta ahí, doctores, ¿me siguen? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Por favor, levantar la manito si alguien tiene una pregunta. Listo. Listo. Entonces, tengo esa tabla, doctor Felipe Quiroz. Qué pena, la inquietud mía es la siguiente, yo la escribí por el chat. Resulta que este proceso que nos estás enseñando, yo lo hice de manera pues intuitiva, sin tener mayor conocimiento, pero me llama la atención que yo hice la corrección, volví a darle validar y siempre me salía rechazado. Y hasta ayer inclusive en soporte, a mí me salía el rechazo en mi usuario, pero en soporte me dijeron que todo estaba bien y acabo de verificar nuevamente para hacer la presentación y ya no tengo ningún error. Entonces ya puedes descargar pues el RIPS y todo, sino que mi pregunta va enfocada es si eso tiene alguna novedad, algún tiempo de corrección, si nos puedes como indicar ese tema. Gracias. Listo, sí, muchas veces puede pasar que la validación de RIPS te salga un primer rechazo, pero porque no se ha generado correctamente la información. Entonces, no se cargó bien el TXT de la factura o no se cargaron correctamente algunos campos, entonces solo es refrescar y volverlos a enviar. Entonces, se soluciona simplemente refrescándolos y volviéndolos a enviar. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. A veces también las validaciones se demoran bastante, entonces tener paciencia. Ya estamos haciendo como un ajuste para que ustedes sepan en qué momento no volver a hacer peticiones, sino que esperen la que ya hicieron, porque sé que no están diciendo bien el sistema, entonces ya estamos haciendo un ajuste para que ustedes sepan que esa petición que hicieron está en proceso. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, esta primera hojita de RIPS tiene una tabla de referencia, tiene un archivo de transacciones que se refiere pues a datos de la factura, tiene una hojita de usuarios o pacientes, ¿cierto? Tiene una hojita de consultas, una de procedimientos y otra de otros servicios honorarios. ¿A qué hacen referencia estas hojitas? Pues al tipo de archivos que envía SaludTools o al tipo de información que capta SaludTools desde el sistema. Por favor, doctores, mantener los micrófonos apagados para no generar malestar. Listo. Entonces, en este caso, vamos a ubicarnos en el archivo en la hojita de usuarios o pacientes, ¿cierto? Porque necesito ubicar cuál es el paciente 7, ¿cierto? Era el paciente 7 que nos generaba el error, ¿no? Sí, señora. Listo. Entonces necesitamos ubicarnos en pacientes. Ah, mira, y solo hay un paciente. ¿Solo es un paciente? No, son varios, son de 0 a 7. ¿Y por qué no cargan? Sí, ahí están. Sí, a mí no me... Ah, ya, perdón, ya. Entonces, es que no se me demora más en cargar a mí. Listo, entonces ahí ubico el usuario 7, ¿cierto? Entonces simplemente miren que él me muestra en usuarios la posición.
Ojo, no es la línea 7, es el número 7 de la posición en la primera columna, en la columna A. ¿Listo? Entonces, en la columna A me dice que en la posición 7 está el paciente con número de documento 1-004-99-718. Por favor, lo ubicas, Doc, lo señalas, si quieres lo marcas con No, un ese colorcito. es el otro, 855. Ay, perdón, sí, era el de abajo. Este. Listo, es ese. Márcale en amarillito, por favor. Yo estaba leyendo el que no era. Entonces, ese es el usuario que tiene el error, ¿cierto? Entonces, vamos ahora sí a irnos a el módulo de cargos de Salud Tools para ir a buscar ese paciente para verificar cuál fue el error que me dice que, de hecho, el tipo de anticipo que le ingresé es incorrecto. ¿Listo? Entonces, aquí va a irse al módulo de cargos, va a hacer los respectivos filtros para buscar ese paciente. ¿Listo? Natalie, ¿cómo hago para saber qué filtros aplico? Pues Sí. son los mismos filtros que ustedes aplicaron para generar esa factura. ¿Esa factura de qué vigencia es? Ah, es que fue una atención que yo hice en el mes de mayo. Ah, pues tienes que entonces filtrar del 1 al 30 de mayo y buscar por paciente. ¿Listo? ¿Aquí tengo que dar algo? No, aquí lo tengo que buscar por acá. ¿De qué atención es esa, Edo? ¿De qué fecha de atención es esa factura? Esa factura es la de él, se hizo en No, no cuando hiciste la factura, cuando hiciste la atención de ese la atención de ese señor, 50, espérame, yo reviso. De hecho, búsquete ahí en 14. el mismo archivo 14. Listo. Yo Ahí tengo en el dos. archivo Yo de tengo, RIPS. él tuvo la consulta Ujú. del 2 y creo que nos está diciendo que es de consulta, entonces es del 2 de abril. Entonces, búscate abril. Simplemente filtrate del 1 al 30 de abril y Es filtras este. por paciente. Es este, mira, ¿sí? No veo. Es que como se me demora más en cargar, entonces. Vamos a ver si eso bien. Y le das clic en aplicar filtro, por favor, o filtrar, dice cómo filtrar, para ver cuáles son esas atenciones. ¿Listo? Listo. Míralo, sí, acá está. Listo. Es Entonces, la del 2. como me dice que lo que está mal es el anticipo, ¿cierto? Tienes que darle clic en la opción de facturado. Ahí en facturado te va a aparecer. Dale clic ahí en facturado a ver que nos sale qué tipo de anticipo le ingresaste a ese paciente. De hecho, creo que en el ojito sale, pero no estoy segura. Creo que le apliqué de anticipo. Ahí está el error. Sí. Entonces, ¿cuál es el error que está diciendo la doctora que le sale que el concepto recaudo está mal? Recordemos que para yo poder enviar anticipos a RIPS, o bueno, reportar anticipos a una factura que va a ir emitida a RIPS, solamente son válidas unas opciones, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tan atentos son aquí los doctores. Por favor, doctora Jessica, no me lo vas a decir porque yo sé que tú sí sabes cuáles son, pero en ese momento no lo sería. Entonces, cuando son consultas, ¿cuáles son las opciones válidas para consultas? Cuando yo voy a reportar un anticipo o un pago de una consulta, ¿cuáles son las opciones válidas para reportar? Cuota moderadora. Sí. Y puede ser esto de pagos compartidos con pólizas. Así es. Esa, la última. Tengo dos opciones. Cuando son prepagadas, es pagos voluntarios en salud. Cuando son EPS, es cuota moderadora. Cualquiera de esas dos opciones son válidas para poder reportar esos pagos en la factura y en RIPS. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, doctores? Si hay alguien que dice, yo no entiendo dónde se llena ese campo, no sé a qué te refieres, por favor, levante la mano para explicarlo mejor. Pero pago, cuota moderadora también me sirve para prepagar, ¿cierto? Sí, pero en teoría no debería ser. Es decir, la que tú deberías usar es pagos compartidos. O sea, te la va a recibir, no te va a rechazar. Pero Sí, porque me ha recibido con cuota moderadora. Ajá, pero lo correcto es pagos compartidos. O sea, ¿Y si la puedes cambiar también? de aquí en adelante. Para procedimientos puedes usar copagos o pagos compartidos. O sea, si te sirve cualquiera de esas dos.
Igualmente para prepagar, ¿sí? Ajá, sí. No, para las prepagadas te sirve copagos o, pues es que Pagos lo que te digo, las tres opciones son válidas. O sea, Sí. espérame, Edu, que es que me centro solo contigo y no. Entonces, voy a volver a repetir. Cuando yo voy a reportar un pago de una consulta, o sea, un copago, una cuota moderada de una consulta, las opciones válidas son cuotas moderadoras y pagos compartidos. ¿Listo? Ujú. Cuotas moderadoras cuando son consultas y pagos compartidos cuando son prepagadas. Ese es el debería ser. Que las dos son válidas y en cualquiera de las dos me las va a hacer RIP, sí. Pero ojo acá, que el RIP se las valide porque las dos son opciones válidas no quiere decir que después la prepaga no les vaya a rechazar la factura por estar reportando lo que no es. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listo? Ok. Entonces, vuelvo y repito, para consultas, pagos compartidos y cuotas moderadoras. Cuotas moderadoras cuando reporto esos pagos de EPS y pagos compartidos cuando reporto pagos de prepagadas o pólizas. Cuando son procedimientos, doctores, las opciones válidas son copagos, cuotas moderadoras o pagos compartidos. ¿Listo? En este caso, copagos aplica tanto para EPS como para prepagadas. ¿Listo? Entonces, esas son las dos opciones válidas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Donata, es que te adelantaste. Yo tengo una pregunta al respecto. Vale, regálame un del paso segundito, anterior. termino la idea y Paso ya anterior. les doy la palabra, por favor. Entonces, en este caso para la doctora Jessica. Doctora Jessica, ¿qué hay que hacer para corregir estos RIPs? No sé. Alguien que nos ayude con esa respuesta cuando el No sé, error es porque de la factura. yo miré por cuando le monté cargos y me dejaba hasta arreglarlo por montándole cargos y no. Que eliminar la factura y volverla a montar, ¿no? Anular la factura y volverla a hacer. Sí, señora. Porque resulta que cuando yo genero un error de una factura electrónica, la factura ya viajó a la DIAN. Esa factura ya se convierte en un documento legal y no hay manera de modificar ese documento allá en la DIAN. Entonces, como no lo podemos modificar desde Salud Tools, hay que anular esa factura, corregir el error. De hecho, tienes que anular las dos facturas, la factura de la entidad y la factura del anticipo, porque el anticipo está mal. Entonces, tienes que anularlas y volverlas a hacer. ¿Listo? Corregirlas y volverlas a hacer, ¿vale? Vale, listo, señora. Listo. Entonces, ya hay claro el ejemplo para ese caso con la doctora. Entonces, ahora sí voy a responder preguntas. Doctor Mauricio Ruiz. Gracias, Nata. No, es que en el paso anterior, donde decías que se veía el número de usuario, que decía el número 7 para la doctora, yo estuve haciendo los RIPs y no me salían, y la parte de posición no me salía ningún número, a cero, y eran 40 y pico pacientes, y salía sin numerar, entonces era difícil, entonces tuve la necesidad de coger paciente por paciente y verificar. Y al final solamente me apareció un solo paciente errado, pero nunca tuve el número para poder decir, ese es esta cédula para ir a buscarla a cargos o como paciente como tal. Listo. ¿Tienes en este momento algunos RIPs rechazados y verificamos? No, ya pasaron, gracias a Dios. Y la otra pregunta es, primero se hace la factura y luego se solicitan los RIPs, tengo Sí, duda. señora. Sí, señora. Primero se hace la factura y luego se envían los RIPs, porque tiene que existir la factura aceptada para poder enviar RIPs. Porque la factura tengo que tener el CUF, ¿no es? No, cuando tú generas la factura y tú emites la factura ante la DIAN, si la factura queda aceptada, él te genera un CUFE. Esa es la validación de la DIAN de que la factura fue recibida. Entonces, cuando esa factura es recibida, Salud Plus genera la petición de RIPs y la envía al ministerio. Si la factura y la información está bien, perdóname, ya te escucho. Cuando la factura y los RIPs están bien, ahí es donde se genera el CUP, que es el registro único de validación, que es el que nos arroja el ministerio diciéndonos sus RIPs están correctamente aceptados. Perdóname, ¿sí es? Que no tengo claro cuál es el CUP, ese número largo es el CUF, ¿sí? El CUP, exactamente, la validación de RIPs es el CUP. Y una pregunta, ese número, ¿El CUP que dices tú de dónde sale? Cuando la factura queda aceptada.
pero ese no sale, ese queda por defecto dentro de la DIAN cuando la factura está aceptada. Cuando tú imprimes la factura y está aceptada, abajo, perdón, abajo no, arriba, te dice como CUFE, y ahí te aparece el código CUFE. Pero no voy a hablar en este caso de facturación, porque recordemos que la sesión es de RIPS, ¿listo? Sí, señor. Gracias. Jessica. No, yo tengo una pregunta, pero no, es algo muy, muy sencillito, si me puedes ayudar. No es de RIT, sino solamente es que es No, para mira, entonces al final, porfa, para no desligarnos del Listo. tema, ¿listo? Sí, es algo muy sencillito, es una pregunta muy simple, pero sí la tengo que hacer. Listo, ahorita la hacemos, listo. Consultorio 1105 Sur. Nata, es que tú habías dicho que para consultas era cuota moderadora, pagos compartidos, Así es. pero anticipos ya no van, porque el otro día decían de anticipos, ¿ya esa no se marca? Ya esa no se marca. En efecto, antes se recibía anticipos, pero entonces hace más o menos un mes, cuando el ministerio hizo una actualización en su API, ya no nos reciben la opción de anticipos, entonces esa ya no va. Ok, perfecto, muchas gracias. Listo, doctora Claudia Jimena Gómez. Sí, entonces con lo del el error de autenticación inválida, ¿eso dónde lo puedo solucionar? Ah, listo, listo. Ya les explico dónde revisan ese error. Por favor, Jessica, ¿me dejas de compartir un momentico? Voy a compartirles mi pantalla para mostrar el lado donde verificar el usuario CISPRO. Listo. Listo. Entonces, cuando les sale ese triangulito amarillo, doctores, voy a intentar ingresar acá a mi cuenta. Es por dos razones. O no han registrado el usuario CISPRO o la clave del usuario CISPRO expiró. ¿Por qué expiró? Resulta que la DIAN no, el ministerio hace una verificación en que la clave de ese usuario CISPRO esté actualizada, es decir, sea una clave que no tenga más de X periodo de tiempo de actualización. Entonces, cuando esa clave ya lleva muchísimo tiempo que ustedes no la han cambiado, se desvincula CISPRO, es decir, arroja como error en la validación. Entonces, por eso es mejor ir a verificar que esté correctamente. Entonces, ¿cómo verifico que esté correctamente? Me ubico, esperemos que cargue acá. Listo, me ubico acá sobre el nombre del usuario, listo. Doy clic en la opción de configuración de la cuenta, listo. Y voy a la opción de configurar entidad. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, Listo. señora. Entonces, dentro de la opción de configurar entidad, espérenme un momentito que me cargue, tengo un poquito de lentitud en el PC hoy. Dentro de configuración de la cuenta, ustedes van a encontrar en la parte de abajo de esa misma ventana una opción que dice generación de RIPS. Y si tienen la versión 2275, les sale esta opción de registrar usuario CISPRO. Tienen que verificar que al darle clic en guardar, les salga el chulito verde que dice validación exitosa. Si esa validación exitosa no les sale, quiere decir que tienen que ir a actualizar la clave del usuario CISPRO. ¿Listo? Ok, sí, eso es lo que me sale. Listo. Entonces, Error en por login. favor. Entonces es ahí, ¿listo? Muchas veces se soluciona simplemente yendo a actualizar la clave en CISPRO y volviendo acá a actualizarla. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces volvamos con las preguntas. Mauricio Ruiz. Mauricio Ruiz. Perdón, pero se me olvidó que pregunta. Bueno, mientras piensas, vamos a darle la palabra a la doctora Verónica. Hola Natalie, buenas tardes y buenas tardes para todos. Natalie, tengo un caso puntual. Por ejemplo, la factura fue aceptada, pero cuando dice validación de RIPS, me aparece pues el puntico naranja y me dice que es que no se realizó el proceso de validación automático. ¿Sí? Listo. Por el chat, pues hicimos la pregunta y todo el proceso, y primero fue porque no tomó la factura que ya había sido realizada. La recomendación fue anularla y volverla a generar. Se hizo el proceso, quedó aceptada y se supone que era para que nos cargara de una vez el RIPS respecto a esa factura. Pero pues validándola nos aparece justo donde dice validación de RIPS que no se realizó el proceso de validación automático. En ese caso, ¿qué debemos hacer? Listo.
Entonces, en ese caso, quiere decir que si tú te ubicas aquí en el módulo a la izquierda, donde dice Reportes Colombia, bueno, Reportes Colombia y RIPS, muy seguramente en las peticiones de RIPS no te va a aparecer esa factura. Revísate, por favor, si te aparece No la aparece. petición de la factura. Si filtras fechas al primero, tampoco te aparece. Vamos a ver. Vale, por favor, revisa. 10. No, no me aparece la factura. No te aparece la factura. Quiere decir que en efecto la petición no se hizo. Esto puede pasar cuando uno hace como este proceso de anular, volverla a generar, pasa, algunas veces pasa. Entonces, ¿cómo hacerla? Simplemente le das clic arriba donde dice solicitar generación de RIPS, listo, filtras las fechas, en este caso puedes dejar las fechas que te muestra, simplemente amplías la de acá a la fecha actual, y aquí abajo, ojo acá abajo, que a veces me pasa que se confunden, aquí abajito, No estoy viendo. espérame que ya vi que les estaba No te compartiendo la pestaña que no era. Sí. Ay, listo, ya otra vez. Me ubico, otra vez. Reportes Colombia, RIPS. ¿Listo? Sí. Me voy aquí arriba donde dice solicitar generación de RIPS a la derecha. ¿Ya me Sí. siguen? Doy clic Sí. ahí y me sale esta ventanita. Entonces filtro las fechas, ¿cierto? Puedes dejar Sí. del primero a la fecha actual. Sí, Y aquí pero igual tengo clarísimo que es de ayer. listo, no pasa nada. Filtras las fechas, puedes dejar igual la fecha que te muestra, solamente amplias esta fecha final, no pasa nada. Y Sí. donde dice servicios, vas a seleccionar la que dice por factura, esta que está acá. Ok. Y ahí vas a poner el número de la factura y le das clic en solicitar. Ok. ¿Listo? Bueno, Ahí lo se voy te a hacer. Listo, verifica Listo. por favor. A veces se demora un poquito, pero por ahí en 1 o 2 Ok. minutos ya va a aparecer. Listo. Porque pues en la solicitud aparecía que la solicitud había sido completada, pero pues obviamente no. No, no se generó la petición. Sí. Te aparecía en amarillito, como un circulito naranjita. Sí, un circulito amarillo, sí señora. Sí, Doc, no, es el que no se generó la petición. ¿Listo? Ok, o sea que es necesario volverlo a hacer y ya. Ujú. Y cuando Sí, se hacen las anulaciones, pues ahí nos aparece, como siempre, el error, pero pues al generar nuevamente la factura después de que se genera la nota crédito, pues ya no lo tomo, entonces con eso no hay problema, ¿cierto? Ajá, no, ahí no hay problema, Doc, no vas a tener ningún problema. Desde que la nota quede aceptada, no pasa nada. ¿Listo? Ok, bueno, muchísimas gracias. Listo, Doc. Listo. Bueno, entonces eso respecto a esa pregunta. Ahora sí, doctor Mauricio, ya pudiste acordarte de la Gracias, pregunta. Nata. 3 preguntas cortas. Donde decías tú que anticipo, lo de Colmédica, ¿sí es un anticipo o cómo se tiene en cuenta? ¿Qué? ¿Es una consulta o un procedimiento? Una consulta, son todas consultas. Y Entonces, Colmédica, ¿tienes contrato el con pago. Colmédica como prepagado o como EPS? Prepagada. Entonces, como ellos, el paciente da una parte, un equivalente a un bono, por decir algo así. Eso sí se llama anticipo y lo coloco Pues, si es una consulta, lo tienes que poner como pagos compartidos. a pago. Y si es un procedimiento, sí lo puedes poner como... No sé si no, solo consulta. La segunda, ¿por qué no me sale el nombre de la entidad cuando solicito los RIPS? ¿Es porque he debido hacer primero la factura? Cuando es procedimiento se pone como cuando es procedimiento, lo puedes poner como copago, cuota moderadora o anticipos. Mírenlos acá, voy a mostrárselos, perdón, lo vuelvo a volver a repetir porque lo dije mal, disculpen. Otra vez, facturas, ventas y facturas, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, cuando es una consulta, como por ejemplo esta, y yo reporto un anticipo, ¿cierto? La opción válida es cuota moderadora y pagos compartidos. ¿Listo? Cuota moderadora cuando le voy a reportar a una EPS. Pagos compartidos cuando le voy a reportar a una prepagada o una póliza. ¿Listo? Cuando es procedimiento, las opciones válidas son copago, perdón, que es que me perdí acá. Copago, ¿listo? Copago es válido tanto para EPS como para prepagado póliza, ¿listo? Cuota moderadora, si es para una EPS, o planes voluntariados, si es una prepagada, ¿listo? Esas son las opciones válidas para procedimientos. Pago, cuota moderadora o pagos compartidos, ¿listo?
Listo. ¿Cuál era la otra pregunta? La doctora dijo tres preguntas. Decía que porque no me sale el nombre de la entidad cuando solicito los RIFs. De pronto era porque no había hecho la factura así primero, ¿sí? No, porque la petición de RIF no se hace por prepagada, se hace por factura. Entonces, por eso no te la muestra, no te muestra aquí la entidad, solamente te muestra, a menos de que tú filtres acá, dice reportes, RIFs. Entonces, mira, cuando yo genero una petición de RIFs, él se genera por número de factura. ¿Listo? Pero mira que donde dice prepaga siempre me sale vacío. A menos de que yo haga la solicitud manual y en la petición diga que es de la EPS. Pero eso no tiene nada que ver, simplemente es como una visual nada más. No, es que, por ejemplo, a mí me sale como la tercera, sin nada, de número de factura ni nada, ni aquí tampoco en el centro donde decía para ir pagada, nada. Quiere decir que hiciste la solicitud por rango de fechas y no por factura. Así lo dice, entonces no se debe hacer por rango de fechas. No, porque se supone que tú le debes reportar a ellos RIPS de facturas. Lo que pasa es que cuando van sin facturas, esos son pacientes particulares. Las que van sin facturas son a pacientes particulares. Del resto, a las prepagadas y a las EPS, ustedes deben reportarle RIPS con soporte factura. Que yo sepa, ¿no? Pues no sé si tienen otros tipos de contratos, pero que yo sepa deben ir con soporte factura. Eso te iba a preguntar, perdóname, la tercera y última creo. Para paciente particular, es decir, ayer vino, un ejemplo, un paciente particular, ¿debía haber hecho la factura ayer o la puedo hacer hoy o en estos días, una por una, o espero a que termine el mes y los que haya los hago todas en una sola, o hay que hacer una para cada paciente y pasarlo de una vez al ministerio? No, lo puedes hacer como quieras. Digamos que en la resolución de los RIPS, ellos dicen que tú puedes, los RIPS de pacientes particulares, tú lo puedes hacer diario, lo puedes hacer mensual, es decir, en el rango de tiempo que tú quieras. No pasa nada. Las de pacientes particulares no pasan nada. Gracias. Listo. Doctora Verónica. Hola, qué pena, no, es que mi equipo como que me deja la manito levantada. Ah, ok. Vale, no te preocupes. Gracias. Doctora Margarita. Mira, en procedimientos para una póliza, si no hay copago, pues si no hay cuota moderadora ni pago compartido, ¿se pone pago compartido cero o se pone no aplica? Nada, no pones nada, no reportas un anticipo. Nada, Pero ¿cómo no aplica? No, simplemente aquí en cargos, mira, cuando yo reporto un anticipo, yo lo doy clic en este billetico, ¿cierto? Sí. Para seleccionar que recibí. Si tú no recibiste nada, no le das clic en el billetico, no reportas nada. Pero sí pueden quedar campos en blanco. Claro, sí, claro, es que el copago no es un campo obligatorio. Ah, gracias. ¿Listo? De hecho, es un motivo de rechazo. Cuando tú reportas un copago en 0 pesos o un valor en 0 pesos de un anticipo, es un error. De hecho, nosotros hicimos un ajuste, sí, es un error, es motivo de rechazo en RIPS. Por eso no reportas. Salieron errores porque pagos compartidos en 0. Ah, sí, ese es un error. Entonces, no debes reportar nada, simplemente los borras, ¿listo? Entonces, si acá, porque te va a aparecer así, mira. Voy a hacer un ejemplo. Si subiste, bueno, digamos que lo subiste en 0 pesos, de hecho. Imagino que lo subiste así como 0. Y aquí, digamos que pusiste cuota moderadora y aquí, no sé, pusiste como no aplica. Qué sé yo que hayas puesto, no sé. Digamos que, bueno, es que en este momento nosotros hicimos una validación, doctores, donde el sistema ya no los deja hacer anticipos en 0 pesos para que no cometan ese error. Entonces ya el sistema no los deja. Pero a la doc, muy seguramente como en ese tiempo no teníamos ese ajuste, le debe aparecer en este ojito. Entonces solo que le des clic en el ojito, doc, y lo borres con la canequita. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Listo? No, a ti no me respondiste un pedacito. Señora. Discúlpame, ¿por qué no me salen las cédulas o los pacientes enumerados para poderlos buscar con cargos o en como por yo estoy segura que sí te salen. Si quieres, reproyéctame pantalla y te muestro que sí te salen. No, porque ya los corregí y no me salen. No pasa nada, tú puedes descargar los RIPs. Recuerda recuerda que el archivo en donde vas a encontrar las cédulas es en los RIPs, no en los errores. O sea, si tú estabas buscando los documentos en el archivo de errores, ahí no te iban a aparecer. Te aparecen en RIPs, en el Excel de RIPs. Sí, ahí era donde me aparecían. No, si quieres, proyéctame pantalla y descargamos unos de los RIPs. Y no me salía, y me salía la paz, no sé qué,
para buscarla, pero no, tampoco me salió la cédula del paciente. Pero Si ya quieres, después proyectame pantalla y revisamos a ver cómo se te está descargando el archivo. Bueno, Mientras la doctora me proyecta pantalla, ¿alguien más tiene alguna ya pregunta? la tengo. Adriana Ruiz. Solicito RIPS. ¿Solicito los RIPS? Sí. No, solo proyectame pantalla. No, ya. Pero ¿dónde está eso? Doctora Cirne Aristizábal. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Doc. Bien, sí, señora. Natalie, mira, lo que pasa es que me han salido en facturas, cuando me las rechaza, me dice la fecha del servicio no debe de encontrarse por fuera del periodo de facturación según los datos de la factura electrónica de venta. Pero El ese es dato rechazo de informado no factura. corresponde al contenido requerido. ¿Pero es un rechazo de RIPS o de factura? De RIPS. De RIPS, listo. Entonces, si quieres, espérame, ya revisamos ahora. Ok. ¿Me pudiste proyectar pantalla? Sí, señora. Pantalla completa. No, pero todavía no la veo. ¿No? Tienes que, ya me está, es que como se me demora en cargar, entonces vete a Salop Tools, por favor, y vete al módulo de RIPS y miramos. ¿Qué vemos? Anterior. Natalie, ahora sí levanté la manito para cuando sea mi turno, gracias. Vale. Listo. Entonces, dale clic ahí en los, si quieres ahí en los primeros, dale clic en la flechita que está hacia abajo. En este primero. Sí, en ese primero, la flechita hacia abajo. Y ábrete el Excel, por favor. Y no sino uno del rojo. Pero el otro sí. Y lo que decía a una persona de las que comentó, corregía, y cuando me lo pensé, todo bueno menos uno. Ya. Transacciones. Entonces, vete donde dice usuarios. Ahora sí está aquí, está numerado. Ahí están los usuarios. Y hay otra pregunta. En estas no me salía el número, este número que equivale para mí al número del vale de mis sanitas, no apareció en uno solo de los pacientes. Así se fue, creo. Pero cuando no aparece es porque no está diligenciado. Pero yo entraba Sí. acá, entraba al día y lo hacía y nada. Entonces, en ese caso, sí tienes que reportarlo con soporte para que ellos verifiquen por qué no se está evidenciando. Pronto ahí se genera una duplicidad, de pronto hay algún error, pero necesito tocar como porque con detalle revisarlo. Tenía todas las posiciones en cero, en ese RIPS. ¿Yo? Todas las posiciones en ese RIPS que abrió, todas las tenía en cero. No tenía 0, 1, 2, 3. Todas las posiciones las tenía en cero. Sí, eso es lo que yo digo, así me pasaba, todo en cero. Déjame ver otra vez el archivo. ¿El de consultas? ¿El de cuál era? El de usuarios. Usuarios. No, Aquí pero ahí sí, aparece aquí sí porque ya. son unos- Cuando se te presente ese error hay que reportarlo con soporte, por favor. En consulta tenía todo en cero. Pero cuando aparece en consulta todo cero, quiere decir que el paciente, que hay un único, o sea, que solo ese paciente tiene consultas. Y este uno. Mira que son todos diferentes pacientes y la posición es cero. Y aquí en este uno que sale en este, un solo número uno. No, mira, ahí dice 001. No, este. No, por Porque eso todos en aparte el cero. paciente, debe ser que solo ese paciente tiene consultas. Mira el documento. No, pero sí, 50, 0. No, sí, ese archivo está raro, sí, señora. Y así se fue. No, pero es un momentico, miro ahí. No, es que mira, ya vi por qué. Ese no es el error. Entonces, mira, lo que pasa es que el archivo de usuarios, es decir, quien me dice la posición del paciente es el archivo de usuarios, no es el archivo de consultas. Entonces, ustedes tienen que, si en los RIPS, si en el rechazo me dice que el usuario que tiene el error es el usuario 7, tienen que ir a buscar en el archivo de usuarios cuál es el archivo 7, copiar el documento y venirse al archivo de consultas y buscar por el tipo de documento.
Porque la columna A del archivo de consultas no es la posición del usuario, no es el nombre del usuario, es la posición dentro del JSON, que son dos campos diferentes. ¿Listo? ¿A qué hace referencia? Espérame un momentico, termino la idea. Entonces, cuando yo reporto RIPS, perdóname, por favor, me dejas de compartir un momentico, les explico esas posiciones de las consultas para que no se vayan a confundir entre consultas y usuarios, por favor. Listo, les voy a proyectar pantalla, doctores, para que puedan ver la diferencia entre la posición del usuario a la posición del archivo de consultas. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar aquí en RIPS. Vamos a descargar aquí cualquier petición, pero un momentico les descargo, les proyecto toda la pantalla para que no se me vayan a confundir después más adelante cuando hagan sus revisiones, y esto es muy importante. Por favor, Mauricio Ruiz, ¿me dejas de compartir pantalla, por favor? Listo. Entonces, están viendo todos mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. Entonces, cuando yo genero aquí el Excel, doctores, acuérdense que él me genera, perdón, abrí el archivo que no era. Él me genera un Excel. El que yo voy a abrir es el Excel. Entonces, la posición que me genera el archivo de errores, la busco en la carpetica de usuarios, en la hojita de usuarios. Miren acá, usuarios. ¿Listo? Esta es la posición del usuario. Aquí es donde si hay 15 pacientes, pues me va a aparecer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y etcétera. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. En usuarios es la posición, perdón, ese sí, es la posición del usuario. ¿Listo? ¿Qué número de usuario es? Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Listo. Sí. Pero en consultas, lo que yo veo en consultas no es la posición del usuario. Esto no me muestra la posición del usuario. Esto lo que me muestra es la línea del servicio de ese usuario. Ejemplo, si yo tengo un paciente que dentro de esa factura le reporté 2 consultas, pues la primera consulta va a decir 0 y la segunda consulta va a decir 1. ¿Listo? Es decir, si este paciente hubiera tenido 2 servicios, este acá me va a decir que este consecutivo acá es 1, porque es la primera consulta de este paciente que el JSON me la marca como 0 y la segunda me la marca como 1. Entonces, esta es el número de atenciones que tiene el paciente dentro de ese archivo JSON. No es la posición del usuario. ¿Listo? Pero en Excel, si tiene si tiene una consulta, le pone 1, 1, ¿cierto? En Excel. No, el Excel siempre te lo va a poner como, también como 0 y 1. Sí, también te la marca como 0 es la 1. Y es que el JSON no tiene posición 1, el JSON tiene posición 0. Entonces siempre inicia desde el consecutivo. Pues en los RIP normales dice consecutivo. Entonces, consecutivo, si tuvo una consulta, le pongo 0. Si tuvo 2 consultas, le pongo 1. Pero no le tienes que poner nada porque el sistema te trae ese número por defecto. Tienes es que tenerlo presente cuando haces la verificación que estés consultando correctamente. ¿Listo? Porque miren lo que pasó ahorita. Ella estaba buscando el número del usuario en el archivo de consultas. Nunca lo iba a encontrar porque ese no es el número del usuario. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, acá. Voy a abrir este JSON para que quede más claro por acá. ¿Eso es lo que decías tú de la página del blog de notas? Sí. Miren el JSON. Esta es la estructura del JSON. Este es un JSON. Entonces, este usuario, miren acá los datos del usuario, ¿cierto? Tiene una consulta y esta consulta sería el consecutivo 1. Bueno, en este caso lo muestra como 1, pero realmente inicia como, creo que sí es 1. Sí, 0, si no estoy mal. Entonces, si este usuario tuviera otra consulta, ya no me mostraría 1, me mostraría 2, ¿sí? O sea, que el consecutivo de este paciente en la cantidad de servicios que le estoy reportando en ese archivo JSON
son dos, no es una, son dos. Entonces, de eso depende la numeración del archivo de consultas. Entonces, vuelvo y repito, el archivo de consultas me muestra la cantidad de servicios que tiene reportados ese paciente en ese archivo. No es el número del usuario. ¿Listo? Eso para que lo tengan súper presente. Doctora Jessica. Natalie, pues la verdad es esto, no tanto dolores porque pues ya lo dolores ya para mí quedó solucionado, ¿sí? Yo tengo una pregunta, el cual al yo hacer nuevamente mi factura y mandar a RITS, ¿los copagos me van a quedar nuevamente facturados doble o no? No tengo ningún problema con eso. Tienes que anular también el copago, porque el copago es el que te quedó mal. Pero Entonces, solamente del error que tengo. Los demás copagos que yo hice no me van a quedar. no, porque van atados a la misma factura. Es decir, cuando tú anulas una factura, también se anulan esos copagos. Entonces, cuando tú la vuelves a hacer, también quedan. O sea, si te diste cuenta, el único copago que tienes facturado es el que vas a anular también. Listo, o sea, ok, el único copago que debo anular es el que me quedó, digámoslo mal, los demás los dejo como están y vuelvo y facturo normal como facturé la primera vez. Sí, señora, tal cual. Le puedo hacer una pregunta chiquitica, ahí donde cuando en los copagos, en la forma de pago, si el paciente me paga por transferencia, ¿debo tomar la opción de transferencia débito bancaria? Débito bancario es cuando se hace entre bancos del mismo tipo. Cuando es de bancos de diferente tipo es interbancario. Listo, si yo tengo claro eso, debo coger esa opción, ¿sí? O sea, no le puedo coger efectivo, sino si me la hace transferencias, ¿sí? Sí, pues eso es más como para temas contables tuyos, porque pues realmente eso no tiene validación en RIPS. Ok, listo, vale, muchísimas gracias. Listo, Adriana Ruiz. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, se hizo una factura de una consulta particular, pero en la validación de RIPS me aparece rechazada. Listo, entonces si quieres, vamos a revisar la de la doctora Cirne y ya revisamos tu caso. ¿Listo? Bueno. Entonces, doctora Cirne, ¿nos puedes proyectar pantalla y verificamos el error que te está generando? Ok. Sí es posible, ¿no? Porque de pronto si no... Y ahí estás. Sí, ahí la estoy viendo. Mira aquí el RIPS. Entonces lo que dice el dato informado no corresponde al contenido requerido. Listo, recuerda que la siempre... fecha del servicio no debe encontrarse por fuera del periodo de facturación. Listo, recuerda que siempre nos vamos a ubicar en la observación y el pad fuente. Entonces vas a abrir el pad fuente y la observación. ¿Listo? Por favor. ¿Cuál es el pad fuente? Ahí te dice pad fuente, la columna G. Ahí ya está abierta. Ya. La que no tienes abiertas las observaciones. Entonces ábreme las observaciones, por favor. Amplía la columna de observaciones. Ay, mujer, espérate, observación acá. Ya. Listo, entonces la observación dice, el dato reportado 6 del 05 del 2025 a las 2:05 p.m., periodo 7, dice que tienes una factura con un servicio y fechas diferentes, es decir, facturaste con una fecha, pero el servicio lo asociaron después de que hiciste la factura. O sea, ¿qué pasó? Que cuando yo genero una factura, doctores, y por favor ténganlo en cuenta, cuando yo genero una factura que no tiene una atención asociada, esa factura o ese servicio que yo reporto en esa factura va a quedar con la fecha en la que ustedes crearon ese servicio a facturar, no la atención, sino el servicio, lo que llamamos cargo, ¿sí? Entonces el cargo va a quedar con esa fecha. Entonces, ¿qué pasó? El cargo te quedó con una fecha, lo que fue el que se envió a la factura. Pero después de que hiciste la factura, ahí sí asociaste la atención. Me imagino que porque te estaba saliendo sin datos de la atención. Entonces, cuando asociaste la atención, resulta que esa atención tenía una fecha diferente a la que reportaste en la factura, en el cargo. Por eso te salen dos fechas diferentes. Tienes dos opciones. O anulas la factura y la vuelves a hacer, o vas y ajustas la fecha de la atención para que te quede exactamente a la fecha que está dentro de la factura. ¿Y cómo se
cómo se haría eso. Listo, mira. Porque es Entonces que, tienes que hacer esto. Por favor, déjame proyectar y te proyecto en mi pantalla. dame un segundo, yo vuelvo a buscar para dejar de proyectarte. Dale, Ya. listo. Entonces, voy a hacer un resumen de lo que le acabo de explicar a la doctora, punto para las personas que no es tan fácil entender. Cuando yo facturo un servicio de este tipo, doctores, ¿cierto? O de hecho que yo le puse la fecha manual, porque a veces pasa que ustedes la ponen manual, no pasa nada. Ustedes facturan este servicio o sin la atención o le ponen la fecha manual y ustedes vienen y facturan. Cogen este servicio, le dan clic en generar factura, ponen el pagador, bueno, etcétera, ¿sí? Esa factura, pum, queda reportada. Pero resulta que después, cuando fueron a validar los RIPs, se dieron cuenta que este servicio no tenía una atención. Entonces, vienen aquí, le dan clic acá y asocian una atención X. Miren que el servicio me quedó con fecha del 12. Con fecha del 12, doctores. Es decir, que en la factura la atención me va a decir que se reportó el 12 del 06 del 2025. Pero cuando yo asocio esta atención, digamos que lo facturé, porque cuando yo lo facturo no me cambia la fecha. Entonces, si yo lo asocio, dentro del JSON me va a quedar esta fecha y dentro de la factura me va a quedar esta. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, esto genera error en RIP, porque me dice, venga, pero es que el servicio que usted me reportó en la factura es diferente a la que me está reportando en el JSON. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a esta atención, buscar este paciente, ir a esta atención y ponerle la misma fecha que te sale acá. Entonces, tengo que ir a buscar ese paciente, aquí en pacientes, busco este paciente, busco la atención, que en este caso es la atención del 10, que es Natalia, es que a mí no me aparece ese cuadrito cuando yo verifico. porque ya la asociaste, no te aparece porque ya la asociaste. Como ya está asociada, pues ya no te sale el triangulito amarillo, pero te quedó una fecha de la atención por un lado, entonces tienes que ir a darle clic acá. Cuando tú le das clic acá en cargos, dale clic acá, sobre esta linecita acá. Sí. Sobre esta, y dale clic y te va a aparecer la atención que tiene asociada. Te va a aparecer una fecha. Ok, ahí me aparece la fecha, listo. Ajá, entonces tienes que ir a esa atención y ponerle la misma fecha que te aparece acá en el cargo. O la misma fecha que te aparece. Sí, verifícate la factura. ¿Qué fecha quedó en la factura de esa atención? Para que te queden iguales. O lo que te digo, anular la factura y volverla a hacer. ¿Listo? Por eso yo siempre les digo, no hagan facturas antes de asociar las atenciones, porque siempre da rechazo. ¿Listo? A menos de que la asocien el mismo día. Antes de asociarla, ¿qué, perdona? La atención, si no tienen atención asociada. Es lo que yo te preguntaba. Espérame un momentico que se tengo por ahí a la doctora Adriana, que no la he podido atender, ya vamos. Listo, doctora Adriana, ahora sí. Perdóname, doctora Cirne, ¿ya te quedó claro cómo corregir el error? Doctora Cirne. Bueno, creo que sí. Doctora Adriana Ruiz, ahora sí. Muchas gracias, voy a verificar y te cuento. Listo, doctora Adriana, ahora sí me decías el error. Ya te voy a compartir la pantalla. Vale. Listo, hoy vamos hasta las 5:15, doctores, ¿vale? Listo. Ya estoy viendo. Espérate, a ver, pero no me compartió lo que quería, espérate. Listo. ¿Dónde sale Luz Ángela Rivera Bula? No entiendo, ¿me estás mostrando algo? ¿Cuál vas a verificar? Esa, ok. Entonces, no. Entonces, error número 1. Lo primero, doctores, no me descarguen los errores desde el módulo de facturas, porque cuando ustedes descargan ahí en la X no se les va a descargar los errores, se le van a descargar los RIPs. Entonces, no, siempre, por favor, váyanse al módulo de reportes, Reportes Colombia RIPs. ¿Listo? No me baja.
Dale clic otra vez, Reportes Colombia, ahora sí. Rips. Ujú. Listo, filtra las fechas, por favor. Listo, y ahora sí, dale clic sobre, busca la factura y dale clic en la X, por favor. Y ahí sí se te van a descargar los errores, ¿listo? Acá, aquí, ¿no? No, ¿Cierto? mira esto. Descargar. Sí, en la X es la que te saca los Ya. errores. Es que esa misma X no es la misma de facturas. Entonces, por eso es. Listo. Entonces, ahora sí, ábrete el Excel, pero tienes que proyectarme toda la pantalla porque con una ventanita no veo el Excel. Espera. Dale. Tengo que dar aquí. Sí, tienes que dejar de compartir y volver a compartir toda la pantalla. ¿Listo? Mientras la doctora Diana me puede compartir toda la pantalla, Ana María Consuelo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a lo siguiente, resulta que pues yo atiendo varias sesiones de fisioterapia. Tú dices que la sesión, o sea, la consulta ya tiene que haber sido realizada y reportada pues dentro de la historia clínica, por decir algo, para poder iniciar la factura. La factura entonces la hago a final de mes cuando terminen todas las sesiones de los pacientes, por ejemplo, en el caso de Colmédica. Depende, si tú vas a incluir todas las facturas, todas las atenciones en una misma factura, sí, claro. Claro, porque es que al final es que tú le vas a entregar como el consolidado de todas las atenciones que hiciste por ese convenio. Pero... Gracias. Bueno, Doc. Listo, ahora sí, Doc. Adriana, ¿me pudiste compartir? Ya, listo. Pero me sale como muchas pantallas. No, vete a Salud Tools, no pasa nada. Vete a Salud Tools. Bueno. Y ahora sí, dale clic en la X y me abres el Excel, por favor. ¿Ya lo ves? No. No, pero puedo ser yo. Espérame a ver si me carga. Es que a veces se me demora en cargar. Como se dieron cuenta, se me demora en cargar todo. Entonces esperemos un momentico a ver si da. Pero ya abriste el Excel, ¿sí? Sí, lo voy a volver a abrir. No, ya lo veo. Pero me descargaste fue los RIPs. Necesito ver son los errores. Tienes que darle clic en la X, ¿no? En la X rojita. Que abre el Excel. Y abres el Excel que se te descargó cuando le diste clic en la X rojita. Donde dice rechazos, ¿no? Exactamente, donde dice rechazos y vamos a ubicar las observaciones. Listo. Entonces, solo tienes un rechazo. Ábrete la observación, por favor, reviso ese error. ¿Qué te abro? Ahí sale array de servicio, requiere que se defina por lo menos un objeto, array vacío. Cuando le sale ese array vacío, doctores, quiere decir, de pronto no sé, voy a ver si alguien está pendiente. Yo ya había explicado eso en algún momento, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, porque hay algunas personas que han estado en casi todas mis capacitaciones. Yo alguna vez expliqué a qué se refería ese array vacío. ¿Alguien que se acuerde? ¿Ninguno? Listo. Entonces, ese array vacío quiere decir que el servicio que estás reportando no está clasificado para validar RIPs. Entonces, hay que ir a la configuración de los productos, buscar ese servicio y clasificarlo como consulta, como procedimiento o como honorarios, porque no está clasificado. ¿Listo? ¿Sabes cuál es el producto? Sí, es consulta particular primera vez. Listo, entonces vámonos a Salud Tools y te enseño por dónde ir a verificar ese caso. Entonces, lo tengo que pasar acá, ¿no? Cambiar la configuración avanzada. Uy, espérame que no me carga. Yo te voy a ir diciendo porque como no veo, entonces, a ver, dale, haz clic sobre tu nombre de usuario, clic en configuración avanzada.
Sí. Menú a la izquierda te ubicas donde dice configurar facturación. Sí. Gestionar Productos y productos servicios. y servicios, productos. ¿Listo? Sí. Ya. Buscas el producto y le das clic en el lapicito de editar. Sí. ¿Listo? Y verificas donde dice tipo de producto o servicio, debe estar marcado como consulta. ¿Qué tienes que no veo? Sí, consulta. ¿Y entonces por qué te le seguras ese producto? ¿Segura, Sí. segura? ¿Es un producto Sí, sí. facturado? Sí, es una consulta de primera vez particular. A ver, vamos a, vete a SalubTools y buscamos la factura, por favor. ¿En acciones? ¿En más acciones? Busca la factura, ¿ya la encontraste? Sí, Y ya. cuando la encuentres, dale clic en más acciones, PDF, para ver el PDF, por favor. Más acciones. No, no me da excepción de PDF. Me dice ver ítems vendidos. Visualizar imprimir o te factura. sale como visual, eso, imprimir factura. Eso. Listo. Ya. Listo, espérame que me cargue y se está demorando. Ah, está como cita de control. Entonces hay que buscar ese cita de control. Ah, Cita de control por otorrino. Listo, entonces hay que buscar ese. Productos. Cita de control. Listo. En tipo de consulta, tipo de servicio, dice consulta. Consulta, espérame un momentico. Disculpa, pero ella tiene una opción ahí que dice también cita de consulta de control particular. Tiene algo más agregado ahí. Sí, tienes más. Sí, creo que es que seleccionaste encargo el que no era. Dale clic abajo en cancelar, ¿no? Un momentico, miramos las otras opciones que tienes. ¿O será esto que coloqué línea de producto y eso es lo que sale arriba? No, esta línea de producto no tiene nada que ver. Dale, déjame ver todos los productos que tienes creados. Verifico. Natalie, Señora. mira, tengo una pregunta con respecto a uno en especial. En observación, que es donde me dice que está rechazado el RIPS, me dice lo siguiente: dato reportado 0604 del 2025 a las 4:21. No, Dice que espérame porque no te voy a poner cuidado porque estoy concentrada viendo, entonces regale un momentito. No, Ok, Adriana, gracias. ahí en el buscador, listo, ya te pongo que ahí en el buscador pon control, por favor. Listo. Cita de control por torrino. Creo que es esa que dice cita de control torrino por particular. Dale clic en ese lapicito de editar. Mírala ahí. Es esa. Entonces ahí tengo que colocar consulta. Ajá. Consulta. Tienes que poner el código de la consulta. Porque cuando generaste este cargo, me imagino que pues seleccionaste ese y ese no era el... La línea, Nada, ya no se coloca nada, ni ¿cierto? en línea, no. Sí, lo puedes dejar vacío. Estos de acá siempre se deben colocar para venta online, en venta, cobro. En venta y en cobro, sí, señora. Sí, perfecto. Y Y nada acuérdate más. que el valor puedes poner 1 y 1, no pasa nada, puede ser un precio de referencia nada más. Ah, bueno. Y guardar. Y guardas, exactamente. Acuérdate, va precio al público y precio de referencia, puedes poner el mismo valor en los dos y guardar. Y ahora vas a RIPS, actualizas y vuelves a enviar, ¿listo? Pero me dice que el producto a crear ya existe. Dale clic en definido por usuario, porque como ya tienes creado uno, sube arriba y dale clic en definido por usuario. ¿Dónde? Arriba, Arriba.
ahí donde pusiste, ponlo definido por usuario y bórrale donde dice, el nombre, quítale la opción de seguimiento, déjala solamente como consulta de controles por especialidad en otorrino. Y la guardas en el nombre del producto. Solo consulta control. Sí, consulta Igual. control especialista en otorrino. Le vas a quitar solamente la partecita que dice o de seguimiento. Y guardas. Ya te debe dejar guardarla. Listo, doctores, ya me tengo que ir. No alcanzo a responder más preguntas, pero... Vuelvo y cargo el RIP, ¿cierto? Listo, espérame un momentico. Sí, ya voy. Entonces, por favor, doctores, recuerden que tenemos una capacitación de RIP desde cero el día martes y de facturación el día martes y el día facturación para terceros y el día jueves facturación para particulares. ¿Listo? Listo. Ya solamente es que vayas a RIPS, actualices y vuelvas a enviar, ¿vale? Ese era el error que te estaba generando. ¿Listo? Listo. Entonces recuerden que todos los demás errores los pueden reportar a través de nuestro canal de soporte, ayuda@saludtools.com o al chat que ustedes tienen registrado dentro de sus cuentas para que por favor estén muy pendientes. Ya dentro de 15 días volvemos a tener nuevamente capacitaciones de RIPS. Les agradezco muchísimo el espacio, doctores. Nos vemos en una próxima ocasión. ¿Listo? Natalie, no pude arreglar nada. Pégate una miradita, porfis, de lo mío. ¿De doctora Cirne? Sí. Vale, envíame por favor un correíto para revisarlo, pero ya en esta sesión no alcanzo, porfa. Envíame un correíto acá. Ok. Gracias. Listo, doc. Porfa, pones en asunto, reporte a Natalie Rodríguez para que me lo puedan asignar. ¿Listo? Que estén muy bien.